Entonces, ¿hoy qué es? ¿4 o 5? 5 hoy, 5 de abril de 2023. Duns Scoto, cuestiones sobre el de ánima de Aristóteles, cuestión 16. Bien. Leamos un poquito y después deberíamos tomar la decisión si traducirlo por escrito y que así nos sirva como la traducción o no. Pero leamos primero y ahí ustedes me dicen qué opinan. ¿Quién Bueno, parte con la lectura? yo puedo leer. Ujú. Eh, Utrum magis universale prius intelegatur a nobis quam minus universale. Utrum magis universale prius intelegatur a nobis quam minus universale. Arguitur quod si. Physicor unum. Physicorum. Dicitur quod innata es nobis via a notoriibus nobis ad notiora naturae. Et subdit sunt autem nobis primo nota confusa magis. Id est magis universalia. Minus autem universalia sunt naturae notoria, quia sunt perfectiora, Notiora. notiora, quia sunt perfectiora, igitur, etcétera, Ah, espera un etcétera. segundito que ahora apareció Catalina, no sé si la conocen. No sé. No. Preséntate entonces. Ah, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Hola, sí. profesor, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? Bien, Sí, gracias yo a soy Dios. Catalina Fariña, yo soy licenciada en filosofía. Yo era alumna del profesor Piero Antoni y me quedé como eterna del círculo de medieval. ¿Qué Y aquí año te estoy, licenciaste? el 2019. 2019. Cómo pasan los años. Claro, antes que empezara todo el asunto del COVID. Mm. Sí, Cuéntales a qué te dedicas ahora. yo estoy terminando arqueología porque yo antes de estudiar filosofía estudiaba arqueología y ahora estoy terminando los últimos ramos de arqueología para ser arqueóloga. Eso quieres ser tu Ah, arqueóloga. excelente. Sí, o sea, en realidad a mí me gusta hacer clases de filosofía, pero está difícil la cosa. A los arqueólogos les va un poco mejor ¿Ah, sí? en ese Bastante mejor, sentido. bastante mejor. Bastante mejor. Ah, ya. Sí. Conozco el rubro. Están encontrando cosas. Es que No, hay profe, uno, lo que hay pasa es que uno, para hacer un hoyo tienes que pedirle permiso a un arqueólogo de que no se está destruyendo el patrimonio. Ah, una mm. empresa que haga una Entonces, construcción. Ah, claro. Tú estás claro, entonces Tú estás en con la Arica. inmobiliaria. Yo estoy en Arica, en mi ciudad de donde yo soy. Mm. Y las excavaciones son Así que en allá, eso estoy. en la región Montones, de sí. Arica. Mm. Sí, es que acá están las momias más antiguas del mundo. Entonces hay un Ah, montón de excavaciones. sí, vi las momias, sí, 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 sí. ¿Las vio? Sí, Bueno, aquí hace estoy con años. las momias. Sí, sí, sí. Acá estoy con las momias. ¿Cómo? Acá estoy pues, con las momias Ah, en que ahora Arica. mismo estás con las momias. Ah, ya. No, no, ¿Eh? ¿Mm? no, pero acá, digamos, en Arica, pues. No, no en la cama ahí en tu casa, ¿no? Claro, sí, sentada acá en la cama, acomodándome. No tienes una momia personal. No, no. Ya les Ya. voy a mostrar algo si es que me permite en la universidad. ¿Una momia? Ya. Ah. ¿Ahora? Puede ser un esqueleto. Un esqueleto. Y después veo si les puedo mostrar. Ah, ya, como al final. No, no, otro día que me consiga, pues. Ya. Ah, otro día, Profesor, ya. entonces empezaron la clase anterior. Empezamos hace como 4 clases y leímos el de Ánima de Aristóteles, libro tercero, capítulo Ya. 4 y 5. Los capítulos esos son sobre el alma intelectiva. Y algunos de esos los grabamos, así que lo voy a subir a YouTube. La Recuérdenmelo, verdad, sí, porque quedó ahí en un pendrive y si no después se me olvida. Bien. Entonces, ¿quién traduce esta primera frase para partir? Le toca, yo creo que a Andrew.
O si quieres, te traduce primero el título. Utrum Magis Universale, eso. em, está medio oxidado mi latín, pero sería como eh, cada, cada universal. Espera, no, Utrum. La palabra Utrum aquí es importante. Porque la palabra Utrum introduce una alternativa. O sea, se pregunta si. Se pregunta, sobreentendido, se pregunta si lo más universal. Este Utrum introduce una alternativa entre dos. Se pregunta si acaso lo más universal se entienda antes, sea entendido antes por nosotros que lo menos universal. Bueno, de este inicio yo deduzco que sí es bueno que lo traduzcamos por escrito, porque así queda, yo creo que queda, es mejor. No sé si hay alguien que se anima a escribir, que funciona que explotamos como escribano, como escriba. eh, yo podría ser el escriba porque me interesa tenerlo registrado. Ah, ya, o podemos turnarnos. Tú puedes partir ahora escribiendo y después nos turnamos. Perfecto. Ah, ya, entonces escribe esto. Entonces, si lo más universal. Ah, ¿tienes abierto ya un archivo? Sí, estoy empezando a escribir. Universal. Eh, se- si lo más universal es entendido por nosotros, Antes que lo menos universal. Claro, esta pregunta es fundamental para nosotros, ¿no? Porque se pregunta en el fondo si el pensamiento parte de a priori o a posteriori. Porque si parte, evidentemente, si parte del ente singular, habría que decir que primero entendemos lo singular y después de ahí, por alguna clase de abstracción, sacamos lo universal. Pero también podría ser al revés, que partimos de lo universal y de ahí después nos bajamos al singular, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta no es tan obvia, ¿no? Entonces, claro, la discusión aquí es importante para este tema. Y entonces vienen primero los argumentos que sí. Arguitur quod sic. Yo traduciría, su argumento, ¿no? se argumenta que sí. O se podría traducir más libremente, argumentos a favor. Dos puntos. En el primero de la física, voy a partir traduciendo yo. En el primero de la física se dice que, comillas, tenemos un camino innato de las cosas, desde las cosas más conocidas por nosotros, para nosotros, hasta o hacia las más conocidas por naturaleza. Si voy muy rápido me avisas. ¿Eso lo escribiste? Sí, para nosotros, a las más conocidas por naturaleza. Cierre comillas. Y agrega dos puntos, comillas. Son conocidas primero para nosotros las cosas más confusas. No, perdón. Son más conocidas primero para nosotros las cosas confusas. Cierre comillas. Es decir, más universales. Punto y coma. En cambio, las menos universales son más conocidas por naturaleza porque son más perfectas. Por lo tanto, etcétera. O sea, por lo tanto, la respuesta es positiva, sería, ¿no? Y aquí le puedes agregar la referencia de dónde dice eso Aristóteles, que es un pasaje importante para Profesor, disculpe, nosotros. ¿Sí?
Profesor, disculpe, ¿cuál fue la última frase que dijo? Porque estaba leyendo ahí. Decía las cosas universales, ¿cómo era? Te lo Que lee me- Andrew, que lo escribió. Em, Perdón, Catalina, ¿de dónde perdón? ¿Son más conocidas? Relee toda la era, frase como quedó en castellano. Eh, Perfecto. En el primero de la física se dice que tenemos un camino innato desde las cosas más conocidas por nosotros a las más conocidas por naturaleza. Y agrega, em, son más conocidas primero para nosotros las cosas confusas, es decir, las más universales. En cambio, las menos universales son más conocidas por naturaleza, porque son más perfectas. Por lo tanto, la respuesta es positiva. ¿cómo Ya. las menos universales son más perfectas? Esa misma pregunta me estaba haciendo yo. Por eso quería repetir la frase, porque no me quedó claro cómo Mm. dice eso. Quizá lo dice por los factos, porque están de facto, Y claro, están quizás perfecta, sí, efectivamente podría ser eso. Perfecta se refiere a que son cosas perfectas. reales y por lo tanto perfectas en el sentido de determinadas. Las cosas reales son determinadas, Mm. mientras que nuestra percepción de las cosas tiene un rango de indeterminación. Por ejemplo, el ejemplo que siempre hacen, cuando yo veo una persona de lejos, sé que es una persona, pero todavía no sé quién es. Todavía, por ejemplo, no sé si es hombre o mujer y no sé quién es. Veo una persona a lo lejos. Eh, entonces tengo este conocimiento confuso, donde confuso es indeterminado. En el fondo quiere decir indeterminado. Tengo una noción de algo, pero una noción indeterminada. Entonces, en el fondo, las cosas más conocidas para nosotros son indeterminadas, son las más indeterminadas, ¿no? La palabra indeterminada se la estoy copiando a Rosmini, que él la ocupa en este contexto cuando dice partimos de la idea del ser indeterminado, y él la toma a su vez de aquí. Solo que en vez de confuso, le pone indeterminado, porque eso es lo que significa en el fondo, ¿no? Este confuso significa eso, algo que es un perfil de algo, pero no tiene todas las determinaciones. Entonces, este pasaje de la física es importante porque en el fondo da pie para la postura de que hay un a priori, que la mente parte de un a priori, que primero viene lo más universal, ¿no? Que no es lo que Aristóteles dice en otros pasajes, entonces, claro, después se genera la pelea, ¿no? Pero aquí pareciera decir eso, y ahora si fuéramos concienzudos podríamos ir a ver el texto griego, ¿no? Pero, pero primero si quieres anota la cita, entonces sería física, ponle 184a 1625. Veámoslo, porque este es un pasaje importante. Voy a abrir pero no tengo acá, pero voy a abrir en el Perseus. La física. No sé si ustedes lo conocían este pasaje, se han topado con él. No, yo no. Yo lo he encontrado citado, pero nunca lo he ido a ver con calma en el texto. Así que vale la pena ir a verlo. También porque nos va a dar la palabra griega que los latinos traducen con innata. Inserción natural. Collection texts. Greek and Roman. Aristóteles. Era la 184. física, ¿eh? Física, física, física. No está ¿El la física. 184A? No está la física. Va. Está todo menos la física. Entonces va a quedar de tarea. Nos va a quedar de tarea.
ir a pescar este pasaje de la física. Qué raro. Bueno, hay que mirar también, se puede mirar en el Diógenes. No sé si alguien de ustedes tiene el Diógenes, ¿no? No tengo el Diógenes en mi computador, pero acabo de encontrar un PDF de la física de la editorial Credos. Creo que está Ah, en el... ya, pero no tiene el griego. No, Ah, bueno, pero ábrelo igual. eh, Ábrelo igual para ver cómo traduce ahí esta frase. ya tengo que ir a 184. Ah, acá está. Mm, traduce la frase por... Dice, era 184A del 16 al 25, ¿verdad? Sí. Em, bueno, dice, es evidente que también en la ciencia de la naturaleza tenemos que intentar determinar en primer lugar cuanto se refiere a los principios. La vía natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y más claro para nosotros hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza, porque lo cognoscible con respecto a nosotros no es lo mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta manera, desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza. Las cosas que inicialmente nos son claras y evidentes son más bien confusas. Mm, Solo después, cuando las analizamos, llegan a sernos conocidos sus elementos y sus principios. Por ello tenemos que proceder desde las cosas en su conjunto a sus constituyentes particulares, porque un todo es más cognoscible para la sensación y la cosa en su conjunto es de alguna manera un todo, ya que la cosa en su conjunto comprende una multiplicidad de partes. mm, claro, claro. Entonces aquí claramente, quizás él mismo no se está dando cuenta que contrasta con otras cosas que dicen en otras partes, ¿no? Pero claramente aquí está hablando, está implicando que la mente parte de lo más universal, ¿no? Entonces, en base a eso que dice aquí Aristóteles, la respuesta a esa pregunta efectivamente es sí, ¿no? Entonces, este pasaje es bien importante. Sigamos nomás. ¿A quién le toca leer? A Catalina. Te vemos un poco a contraluz, así. ¿Aló? ¿Catalina? Parece que no escucha. ¿Usted me escucha? Ah, ¿escuchas? Es que estaba como hablando entrecortado. Usted, no sé qué Ah, dijo. no te escuchábamos bien. No. ¿Tú quieres leer? Ay, no me acuerdo cómo leer el latín, pero ¿No? si quiere lo intento. Intenta, ¿va? Idem quod primo intellectui imprimitur primus intellectucitur, sed secundum Avicenam. Ens en unum, quae sunt maxime universalia prius intellectui imprimuntur, quam obiecta alia intelligibilia Bien. igitur. Y no sé si quiere traducir ¿En serio bien? Francisco. Espera, vengo al tiro mientras preparas mentalmente la traducción. Vengo al tiro. Ay, ¿dónde está mi- Ay, mi amor, está bien. Yo también. Esta cita de Avicena también es muy importante, ¿no? Traduce Francisco. Em, así como primero Espera, el no, interés, quod. No, no, quod. así Aquello Sí. que... que primero es
es impreso en el intelecto. Sí, aquello que primero es impreso en el intelecto. Primeramente inteligido. Claro, es inteligido primero o primeramente, sí. ¿Está escribiendo? Andrew. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Así, según Avicena, Espera, sed, pero pero, según Avicena, comillas, ente, comillas, ente y uno, cuáles son o quizás el ente y el uno, los cuales son los máximos universales, que, o sea, que son mayores, mayormente o máximamente universales. No sé si en castellano existen máximamente. Sí existe. ¿Existe? Sí. Que son máximamente universales, son impresos, son impresos en el intelecto, claro, son impresos en el intelecto antes que, prius quam, antes que los otros o los demás objetos inteligidos. objetos inteligibles. Por lo tanto, etcétera. Por Claro, lo entonces tanto, esta cita de Avicena también es muy importante, ¿no? O sea, hay una impresión de la idea del ser y de la idea del uno, ¿no? Hay una impresión de las primeras ideas en el intelecto. Y podríamos poner la referencia Avicena, Metafísica 1.5. Dicamus igitur quod res et ens et necesse. Claro, la cosa, l'ente y lo necesario son tales que, va, quod statim imprimuntur in anima prima En ánimo de impresione. Claro, que son impresión. inmediatamente impresos en el alma en la primera impresión. Mm. Claro, es muy importante este pasaje, ¿eh? No sé exactamente de dónde lo saca Avicena, sería interesante investigar eso, si esta frase tal como está es de autoría de él o la retoma, digamos, de otros, de los griegos. Mm, sí. ¿Puedes releer cómo lo escribiste? Sí. Puse así aquello que es primero impreso, aquello que es impreso primero en el intelecto, es inteligido primero. Pero según Avicena, el ente y el uno, que son máximamente universales, son impresos en el intelecto antes que los otros objetos inteligibles. Por lo tanto, etc. Mm, perfecto. perdón, la cita de Avicena, talia es una contracción o una palabra en sí misma. Talia, Cuando dice nechese talia. Voy a compartir. ah, no, es una palabra completa. Tales. Ah, tales. Digamos que la cosa y el ente y lo necesario son tales que, son conceptos tales que inmediatamente se imprimen en el alma en la primera impresión. Claro, en nuestro vocabulario que tienen que ser innatos o tienen que ser a priori. Mm, Bien, lee ahora Bastián, ¿quieres leer? Y posiblemente si te podemos ver también, ideal. ¿En qué parte, profe? ¿En ítem? Ítem, 15. Eh, ya. No me acuerdo muy bien cómo leer algunas palabras, pero ya no me voy- importa. la C se pronuncia como C o Que, como como quiera. proquesus. Proquesus. Claro, yo lo pronuncio ch a la manera medieval. Yo creo que Ah, la ya. pronuncia que aprenden ustedes es supuestamente, al menos en teoría, hipotéticamente, de los antiguos romanos.
Pero los medievales con seguridad pronunciaban como que se ha pronunciado después el latín en la época ya moderna, digamos que processus. Pero tú puedes Ya elegir si te sientes más voy a antiguo empezar. romano, más medieval. Voy a combinar ahí. Ya, Procesus. ya. Ya voy a empezar. Item processus naturalis est ab imperfecto ad perfectum per medium, cum igitur magis universale est medium inter ignorantiam, vel potentiam nudam intellectus et cognitionem certam et Diferun. No, differunt sí, no, esto determinatam, determinatam igitur etcétera. etcétera. Em, ¿Y tú mismo quieres traducir? oh, profe, no, hay palabras que ¿No? hicimos hace mucho tiempo latín, no me acuerdo. Ya. Voy a traducir yo esta parte. Asimismo, o igual, ítem sería como igualmente. O podría ser, mm, sí, igualmente. El proceso natural es de lo imperfecto hacia lo perfecto, pasando por un medio. Punto. Por tanto, como lo más universal es medio entre la ignorancia o potencia desnuda del intelecto y el conocimiento cierto y determinado, ¿dónde estaba? Se me perdió. Sí, y determinado, por lo tanto, etcétera. No sé si esto se entiende. O No se entiende bien lo que es el medio. espera, reléelo en castellano cómo quedó. Igual, asimismo o igualmente, el proceso natural es de lo imperfecto a lo perfecto, pasando por un medio. Por tanto, como lo más universal es medio entre la ignorancia o potencia desnuda del intelecto y el conocimiento cierto y determinado, por lo tanto, Por lo etc. tanto, etcétera. ¿Se entiende? La idea de medio no es tan evidente. Ah, voy a tratar de explicar. Yo creo que lo que quiere decir es que em, este universal indeterminado que tenemos en la cabeza, que es como el a priori, como la idea del ser indeterminado, por decirlo con los mini, eh, es como algo intermedio entre la ignorancia y la ciencia, porque no es que no sabemos nada, pero tampoco sabemos algo. Es como una idea confusa, indeterminada, que no tiene un contenido preciso, es lo que nos permite conocer, ¿no? Pero, pero todavía realmente no conocemos, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces, como algo Ujú. intermedio entre la ignorancia Y o al parecer, o sea, no es la idea a priori no es la potencia desnuda del intelecto, porque la potencia desnuda del intelecto es nuestra facultad subjetiva. En cambio, la idea innata es una noción objetiva, ¿no? Entonces, ella es distinta de la ignorancia pura. O sea, el sujeto tomado por sí solo es un puro ignorante. Cuando tú ya le imprimes la idea del ser, está como a medio camino. Todavía, o sea, tiene como el medio de conocer, pero no conoce todavía, ¿no? Pero ya tiene el medio, porque tiene la noción eh, primaria, la noción como a priori. parece Entonces, que está trabajando yo creo que eso quiere decir, ¿eh? con una noción que no es unívoca de universal. Él tiene como niveles de universales. Claro, pero aquí está hablando de lo más universal, ¿no? Es lo que es magis universale, o lo máximamente universal. Entonces, se pregunta si partimos de lo más universal,
Y parece que la respuesta efectivamente es sí. Por un lado, pero después hay que ver los argumentos. Claro, que como En contra. dice, como más universal y después menos universal, y como que lo universal pudiera graduarse. Claro, puede graduarse porque después las ideas se complejizan y por lo tanto son más particulares, pero hay un grado entre medio, ¿no? Es como un árbol, ¿no? Van de lo más universal hacia lo más particular. Profe, Mm, ¿mm? profe, ¿Sí? eh, ese medio que se refiere podría referirse también al proceso mismo de la intelección, que uno parte como de una noción, como dice usted, confusa, y de a poco uno lo va comprendiendo de mejor manera, es como un proceso ascendente, ¿o no? ¿O se Yo llamaría más referirá bien descendiente, o sea, como va descendiendo a lo particular. Yo veo una persona de lejos, primero, ni siquiera sé que es una persona, podría ser un caballo, pero después se acerca, claro, cuando se acerca ya sé que es una persona, o sea, primero sé que es un animal, más genérico. O más de lejos todavía, podría ser un árbol, o sea, podría ser cualquier cosa en el fondo, ¿no? De O lejos una podría ser momia, de lejos podría ser cualquier cosa. una momia. Claro, lo que yo le aplico es el concepto de ser indeterminado, puede ser cualquier cosa. Y después a medida que me acerco, voy descendiendo a lo particular, o sea, primero sé que es un animal, más entonces determinado, pero muy general. Después sé que es un bípedo, después sé que tiene pelos, o no tiene, o tiene plumas o pelos, y así voy determinando. Y después, cuando llego cerca, ahí sé que es Juanito. Entonces, es como ese ente singular, pero el conocimiento puede seguir, porque aun cuando sé que es Juanito, hay muchas cosas particulares de Juanito que yo no conozco, debería investigarlo, tomarle una radiografía, un escáner, etcétera, y puedo ir a lo más particular, ¿no? Pero entonces estaría ahí usando como combinando lo universal como el primero, un universal captado intelectualmente, pero que para él sería confuso, y Mm. luego al llegarlo a lo particular y analizarlo, podría generar otro universal entendiendo su composición. Claro, se van generando universales más restringidos, pero todos son determinaciones del primer universal. Es siempre el primer universal, pero que se va como... O sería que va saltando entre posibilidades. No sería uno que fuese, no sería el mismo, no sería el mismo universal el que yo capto como confuso a la distancia, que el que luego yo confirmo en la presencia directa. Eso no, Por- no, el universal es el mismo, solo que contiene otros universales más restringidos que yo no pudiera haber sabido que los contenía si no los sacara de la experiencia. O sea, necesito la o sea, experiencia sería, para... sería el mismo en cuanto ente, en cuanto un ente es el mismo ente, y eso es universal. Claro, el universal como Se tal es mantiene, siempre el mismo, es el primer universal, claro, se mantiene. solo que él potencialmente contiene todos los universales, pero yo no los puedo sacar a priori, Claro. digamos, los tengo que sacar de la experiencia, pero es siempre la experiencia vista a la luz de este universal. Por eso que la metáfora de la luz es conveniente, porque ¿qué hace la luz cuando se proyecta en las cosas? Genera colores, pero los colores ya están en la luz. Es la misma luz, pero reflejada por esa cosa particular, ¿no? Pero ese color ontológicamente está en la luz. Pero yo no lo podría saber si no lo hubiera reflejado en un objeto, ¿no? Entonces, estos universales están ya contenidos en el primer universal, pero yo solo lo puedo ver cuando esa luz inteligible se refleja en los objetos de la experiencia.
¿no? Eso es... eh, Claro, mantiene su unidad, mantiene la unidad y mantiene el ser ente uno. claro, mantiene esta como aparente tensión de que es al mismo tiempo uno y múltiple, ¿no? Esta entidad universal que es la idea de ente, es una, pero a la vez contiene esta multiplicidad virtual, diríamos, ¿no? Es una multiplicidad virtual. Mm, Bueno, y esto del medio también está copiando lo que ya decía Platón, ¿no? Cuando dice que hay algo intermedio entre la ciencia y la ignorancia, ¿no? Cuando habla del famoso experimento del Menón, ¿no? La El doxa. el esclavo no tiene la ciencia, pero tampoco es del todo ignorante, porque en el fondo tiene este medio con el cual entiende, ¿no? Con el cual puede sacar todas las respuestas. Él demuestra el teorema de geometría. Puedes sacar todas las respuestas. Él. Sí, Sócrates dice, mira, yo no le digo nada, solo le pregunto. Él responde. Ese Entonces medio la podría respuesta ser, él la tiene. La respuesta está inscrita en ese primer universal. podría ser el instrumento órgano, el medio, Eh, no, no lo llama órgano. No, lo llama medio él lo llama medio en el sentido de algo intermedio. pero no Pero después coincidiría con también se ser puede el entender medio como mismo, instrumento, ¿ah? Pero aquí, en esta frase que tradujimos, tiene el significado de intermedio. Es algo intermedio entre la... Pero se como puede... una facultad lógica que permite hacer eso. Mm, claro. ¿Andrew levantó la mano? Sí. Sí, tenía dos dudas, profe. Que definió la potencia desnuda, pero no alcancé a escribirlo bien, pero la potencia desnuda dijo que era la facultad subjetiva de conocer. Claro, la facultad subjetiva de conocer, ¿no? ¿Y como a qué Claro, se porque ella refiere? como tal, como facultad, tomada en sí misma estrictamente, es del todo ignorante. Pero al recibir este a priori que se le imprime, entonces pasa a ser a estar en un estadio intermedio entre la ciencia y la ignorancia. Porque el asunto de este a priori, que hay que entender bien, es que cuando yo digo que tengo este a priori, digo que tengo una noción, pero en realidad esta noción no se vuelve operativa mientras no interactúe con la experiencia. Entonces, en un Claro, sentido, cuando yo tengo este puro a priori, cuando empiezo a pensar, cuando empiezo a pensar al comienzo, cuando soy todavía un embrión, eh, y yo o sea, soy ignorante, pero ya tengo ese medio de pensar. Hay un momento que, claro, no podemos saber exactamente cuándo se coloca, pero en algún momento, ¿no? Em, yo empiezo a pensar y eso significa que este se vuelve operativo. O sea, solo se vuelve operativo con la experiencia. Cuando yo interactúo con el mundo empírico, lo utilizo. Y al utilizarlo, después sé que lo tengo, ¿no? Pero puedo potencia pasar, nuda pero puedo sería pasar toda mi vida sin saber que lo tengo, porque ese opera, digamos, opera solo, independiente de que si hago una reflexión filosófica sobre él. ¿Ya? la tabula rasa, sería una potencia nuda como el intelecto así vacío, que tiene que tener un ente enfrente para empezar como a estimularlo y despertar ese medio que empiece a trabajar. No, yo preferiría, esta metáfora de la tabula rasa, yo preferiría aplicársela a la propia noción a priori. Esta misma noción a priori es la tabula donde yo escribo. Porque, claro, las metáforas uno digamos, las puede usar un poco. Lo importante es que explique cómo la entiende en el fondo, ¿no? Y yo prefiero entenderla como la como materia que recibe la determinación que viene de la experiencia.
ese material que recibe esa determinación es el a priori del intelecto, es la idea del ser, como la pizarra donde yo voy escribiendo, porque es el material que recibe las determinaciones que vienen de la experiencia. O sea, tiene que haber algo, cuando yo escribo, tabula rasa significa una pizarra, en definitiva, esa es la imagen. Es una tabla de madera con cera donde yo con el estilo escribo, ¿no? Entonces uno dice no tiene nada. No, claro, no tiene nada, pero tiene que tener algo adecuado que reciba eso. La cera que tiene no es nada. El hecho que sea rasa no significa que sea una nada. Es algo donde se puede escribir. ¿No? Entonces, este algo tiene que ser, digamos, un inteligible. ¿No? Pero tú también podrías entender tabula rasa como la facultad subjetiva y decir que aquello con lo cual escribes es como la tinta con el que se escriben. Podrías entenderlo también en ese sentido. Lo importante es que se entienda que tiene que haber ontológicamente algo a priori que reciba estas modificaciones que vienen de la experiencia. Que es necesario que haya un algo inteligible, ¿ya? Un medio inteligible con el cual la experiencia se recibe. En otras palabras, tiene que haber tiene que haber de antemano tanto el sujeto como el objeto. O sea, tiene que haber de antemano un sujeto inteligente, pero también un a priori, un inteligible primero, que funcione como aquello que se va determinando en las ideas, porque si no, no se explica cómo entran en nosotros, porque no pueden metafísicamente entrar en nosotros las ideas. No sé si me explico eso. Esa es la gran intuición de Platón, que aquí siempre se desarrolla de algún modo, ¿no? Las ideas no pueden entrar en nuestra cabeza, tienen que ya estar, pero no están en forma ya determinada. Y entonces la solución es que tiene que haber una primera idea indeterminada, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Lo que primero se conoce es lo confuso. Hay algo confuso en nosotros, confuso pero ideal, que es en sí materia útil para fabricar ideas. O si no, no tendríamos materia prima para fabricar ideas. Las ideas no pueden venir como las papas del mundo exterior. Ese es el punto. Las puedo yo, no me las puedo inyectar así como me tomo una vitamina, así tomarlas del mundo externo. Lo que puedo tomar del mundo externo es la experiencia que determina la idea primaria. Sería un poco moderno decir hacer ese juego sujeto-objeto, ¿no sería algo moderno? La terminología, claro, la terminología es moderna, digamos que es tardo medieval. Digamos que nace en esta época. Yo creo que precisamente nace con Duns en esta época. No digo que sea él el único, pero en esta época nace esto, el sujeto, el objeto, esta terminología que después pasará a la época moderna, nace ahora. Todavía no Claro, está, todavía no está muy clara en Santo Tomás, como que empieza algo de eso en Tomás, pero no se usa de una forma sistemática. En cambio, en Escoto ya esto, sujeto, objeto, digamos, toda esta manera de hablar moderna empieza ahora, yo diría. Muchas cosas, más cosas modernas de las que normalmente se cree, empiezan en esta época. Yo diría que en muchos respectos, este es el inicio de la edad moderna. Porque muchas cosas que nosotros consideramos modernas, y a lo mejor las asociamos con el siglo XVII, así, en realidad nacen ahora. Y entre otras, toda esta terminología también filosófica. porque el subjectum más anteriormente es como el sustrato, sería como un hipokeimenon. Y el Claro, objectum sería el objeto mental. claro, sí, Esa es la pero forma no se usa de clásica. una forma tan técnica. Si uno lee Santo Tomás, se usan estas palabras, pero son como que el uso es medio todavía raro, como
ambiguo, todavía no han adquirido ese uso así corriente, común. Mm, bien. Y terminó el... no, faltó uno. ¿A quién le toca leer? Aquí el tiempo Eh, se va rápido. Estamos en la hora, pero si ustedes tienen tiempo podemos recuperar un poquito lo perdido. sí, al menos yo no tengo problema, pero Ah, ya, perfecto. no sé el resto. Pero antes de seguir, le quería consultar en esta comparación con Platón, que Platón habla de que el alma, en la teoría de la reminiscencia, el alma estuvo antes en presencia de las ideas. Y Claro, el año pasado ya hemos visto con Agustín que agarra esta idea de la memoria, pero la transforma porque desde el credo católico no hay esta ida anterior. claro. Eh, pero no me quedó claro ahí cómo, o sea, a qué se refiere en rigor esta memoria y en el caso de un sesgoto, como cuándo se da esta primera impresión, si no fue antes de la vida. Ah, claro, no se da antes, sino que en el fondo nace con nosotros. Claro, que eso significa innata. O sea, se imprime en nosotros en el momento que empezamos a existir de algún modo. O al menos que empezamos a pensar, ¿no? En el momento que empezamos a pensar, digamos, que la experiencia interactúa con la idea de la mente, que eso ocurre ciertamente antes que nazcamos, en algún momento del desarrollo del embrión. Claro, en ese momento eso se activa, entonces se deduce que está, para poder activarse está. Digamos, es como una luz que se prende, pero para prenderse tiene que ya estar. Es como esas luces, yo creo que es una buena metáfora esa de las luces automáticas que se prenden en el portón. Cuando uno llega, la luz no funciona sola, pero cuando llega algo que se mueve, se prende, ¿no? Entonces, cuando llega la experiencia, cuando el ser humano tiene la sensación de algo, se activa la luz intelectual. Eso en el fondo significa que es innata, no es necesario postular que la hayamos visto antes, porque en el fondo basta con postular que se active en el momento. Y entonces no hay que postular más cosas de lo que sea necesario, digamos. Mm. Y bueno, y además el cristianismo, la filosofía cristiana evidentemente rechaza la preexistencia porque la preexistencia del alma presupone en el fondo que el cuerpo sea una especie de condena, ¿no? Y eso, claro, si, digamos, puede refutarse en el sentido que puede decirse que lo que en el cuerpo es malo, que el cuerpo sufre, etcétera, etcétera, que se enferma, todo eso puede explicarse de otra forma, en definitiva. No es algo intrínseco a la naturaleza creada, a la naturaleza empírica que es creada, porque si fuera intrínseco a la naturaleza creada, habría que admitir que Dios es malo porque crea algo como fallado, ¿no? Pero Dios es el bien por definición, entonces tiene que crear algo bueno. O sea, hay consecuencias de digamos, de la precisión que se hace sobre los conceptos sobre el concepto de creación en definitiva. Que si Dios hace algo, Él es el ser y es el bien, entonces tiene que hacerlo bien. O sea, a priori tenemos que saber que lo hizo bien. Y si pasa algo malo, no es culpa de Él. Y en definitiva es culpa nuestra, es culpa digamos, del pecado nuestro, todo eso, ¿no? Claro, eso lo dice Entonces, el libro del Génesis en forma de narración, pero argumentado lógicamente se puede argumentar así, ¿no? Que Dios, claro, creó eso y vio que era bueno, que era muy bueno, ¿no? Pero no es una narración fantasiosa, sino que deriva de una argumentación lógica, que si Él es el ser y es el bien, y por lo tanto también tiene las manos libres para hacer todo lo que quiere, es el primer ser, no puede hacer algo malo. Lo claro, que ahí sí, lo tendría, que sí puede hacer es la criatura racional que es libre y entonces ella se porta mal y de ahí entra lo malo. claro, esta criatura racional tendría la semejanza con Dios en la gracia de la unidad.
de que precisamente tiene el alma y el intelecto que puede darle unidad, conformidad a la experiencia. Entonces puede captar que hay un ser, porque dado que tiene esa semejanza de unidad, puede captar que hay un algo siendo, y ese Ah, algo siendo puede ir desprendiendo más composición, pero en primer grado capta el universal simple, que es que hay un ente que es, y porque tenemos esa facultad de captar que hay un ente que es universal, de ahí se puede desprender todo lo demás, que es así como esa aproximación que él va haciendo gradualmente, pero parte de la base de la semejanza que nosotros tenemos en la unidad. Y mm. esa unidad lumínica, por decirlo así, como estábamos haciendo esa metáfora, es buena. Esa unidad Mm. lumínica es buena. Claro, Y ahí tiene, la unidad de la luz del intelecto es el reflejo de la unidad del ser. Así que el ser, hay un primer ser, digamos, hay una primera idea de la mente, pero eso es el reflejo de que hay un primer ser en la realidad. claro, ahí no tendríamos la necesidad de hacer una reminiscencia de vidas anteriores, sino que la unidad del ente ya está incluida en la unidad de la luz. Claro, claro, La unidad, que es esta cosa que se imprime en la claro, mente. En entonces el eso fondo nos lo que permite entiende Agustín con descubrir, memoria es eso, es exactamente lo mismo que impresión. Lo que dice y ahí Avicena aquí, que se descubrimos. imprime la idea del ser, ¿no? Es lo mismo que decir que tenemos la memoria de eso. En la memoria en el sentido de lo que viene de fábrica, lo que tenemos en la mente impreso de fábrica. Mm, claro, después Agustín dice, después le vamos agregando cosas, pero las vamos agregando dentro de algo que tenemos a priori, porque lo vamos juzgando con algo, midiendo con algo que es a priori. Pero tengo la curiosidad de saber de dónde saca exactamente esto Avicena, porque Avicena no leyó a Agustín. Y eso es parecido a lo que dice Agustín. Entonces sería interesante saber en la vuelta que dio, si él lo sacó de algún griego. Bueno, en realidad no hay mucho donde perderse, ¿no? No lo puede haber sacado sino de un griego, pero claro, habría que ver como la frase exacta de dónde la toma exactamente. Habría que leer más los griegos de la época intermedia, los comentaristas de Aristóteles y de Platón del siglo como cuarto, quinto, porque eso fue lo que leyeron los árabes cuando llegaron los árabes ahí al Imperio de Oriente, leyeron esos autores griegos de los últimos siglos, entre el cuarto y el sexto, básicamente. Para ellos eso eran los autores modernos. Entonces, eso fue lo que leyeron. Bien. Nos faltaba el último ítem, ¿eh? Ítem, ¿dónde está? El último es ítem. ¿A quién le tocaba? Yo no he leído, así que puedo leer. Ya, perfecto. Ese es cortito. Item quae sunt difficilima ad cognoscendum nobis non sunt prius nota. Maxima universalia sunt huius modi, ut pater primus metaphysicae igitur, etc. Y traduce Francisco. así que son dificilísimos al Espera, ¿cómo tradujiste que? los cuales son Estos relativos en latín engloban aquellos, el pronombre demostrativo, pero en castellano hay que poner ambos. O sea, sería aquellas cosas que. aquellas cosas que son dificilísimas al conocimiento Yo diría nuestro, dificilísimas de conocer, o quizás pondría un superlativo, o sea, pondría más difíciles. Aquellas cosas que son más difíciles para conocer, de conocer, perdón, por, por nosotros, no son
no se notan en primer grado, como algo así, No, no se no, notan en primera, no son conocidas primero. no son conocidas primero. Claro, este nota es un participio pasado. No son conocidas primero. Las cosas que son más difíciles para nosotros no son conocidas primero. Mm, Después, comillas. Aquí tenemos otra cita de Aristóteles que podemos ir a ver. Sigue nomás. Más universales son de ese modo, algo así, de este modo. Espera, no. Las cosas máximamente universales son de este modo. O sea, no sé, la frase es un poco ambigua, ¿eh? No se entiende cuáles son, o sea, no se entiende cuál modo. Pero leamos en el texto original. Ut patet, como aparece en el primero de la metafísica. Y ahí anótate la cita. La metafísica sí la tenemos a mano. Metafísica 1.2. Ah, es justo el comienzo de la metafísica. Y aquí tenemos la ventaja que esa edición crítica nos cita el Aristóteles latino, ¿no? No cita el texto griego, Metafísica que es fácil de encontrar, sino que cita el texto latino, que es difícil de encontrar. Sed fere difficillima sunt hominibus ad cognoscendum, que maxime sunt universalia. Pero aquí como que está diciendo lo opuesto, me da la impresión. O sea, las cosas más difíciles no son notas primero, pero las más universales son difíciles de conocer, parece que está diciendo. Claro, eso es como raro, porque acaba de decir, para mi gusto acaba de decir lo contrario. Es el Primero 982. son más fáciles, en el sentido que son más inmediatas, para nosotros las más universales, y después bajamos a las más particulares. Entonces no lo entiendo, la verdad. Pero revisemos el texto griego que dice. 982b, ¿Qué? eso, Anotaste la cita, ¿no? 23, 24. Que es Metafísica 1.2. ¿El numerito cuál es? 982b 23. Voy a abrirlo en el Perseus. ¿Qué hora es? Venga, todavía para seguir unos pequeños minutos. Sed fere autem et difficilima sunt ea hominibus ad cognoscendum, quae maxime sunt universalia, namasensibus sunt remotissima. El 23, 24. Voy a compartir el Perseus. Scientiarum vero certissimae sunt quae maxime priorum sunt, nam quae sunt ex paucioribus, certiores sunt ad ex unione punctis ut aritmetica geometría. Espera un ratito que vamos a leer estas dos líneas de Aristóteles. ¿Cuánto era? 982b 23. Está acá, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve. Sí, sí, perfecto. ¿Ese es donde empieza Schedon? Schedon Mm, Garpanton. no lo reconozco. ¿Qué decía el latín? Sed fere difficillima, claro, schedon. Acá. Sed fere difficillima sunt hominibus ad cognoscendum,
Que maxime sunt universalia. Sería... Ahora se me perdió Aristóteles. ¿Dónde está? Acá. Aquí lo ven, ¿no? Schedón. Voy a leer los dos líneas antes porque no estoy entendiendo la frase. Vamos a leer en castellano de un poquito antes para que nos ambientemos, porque no sé exactamente qué está diciendo. Va. Perdón que voy a abrir el texto acá. Ah, pero ahora me estoy acordando que tengo el texto trilingüe. ¿Dónde está? Lo tengo, pero quedó arqueológicamente aquí sepultado. Entonces sería... Yo tengo el texto trilingüe aquí. Ah, ¿lo tienes? Pero no sé por qué calza. Léelo en castellano ahí, lee el capítulo 2 del comienzo. 982B, línea 23, Sí, 20. pero lee el capítulo 2 del comienzo. Yo lo voy pasando en el griego. Del Dos. 2. El 2 no es 982, 982B, no. Está en el 1. Ah, el 2, Liber 1, 2. Libro primero, capítulo 2. Ah, claro. Léelo nomás en castellano. Nosotros vamos siguiendo en el griego. Desde donde dice, también consideramos sabio al que puede conocer las cosas. No, el comienzo del capítulo 2. ¿No está la división en capítulos? Sí, En, pero no- aquí es que aquí está el salto entre justo el 1 y el 2. en 982 a 4. Ah, 82 a 4. Acá. Epeide tauten tes epistemen zetumen. puesto que buscamos esta ciencia, lo que Sí. deberíamos indagar es de qué causas y principios es ciencia la sabiduría. Si tenemos en cuenta el concepto que nos formamos del sabio, es probable que el camino quede más despejado. Pensamos, en primer lugar, que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible sin tener la ciencia de cada cosa en particular. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos y por tanto fácil y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Y entre las ciencias pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada, pues no debe el sabio recibir órdenes sino darlas, y no es él el que ha de obedecer a otro, sino que ha de obedecerle a él, el menos sabio. Tales son por su calidad y su número las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo grado la ciencia universal, pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella, y La generalmente el ciencia conocimiento universal. Claro, aquí aparece esta palabra técnica, ¿no? Tenkatolu epistemen.
No, la ciencia sería de lo universal, ¿no? La ciencia de lo universal. Tu catencazolu epistemen. Sí. Sigue nomás. Pues este conoce de algún modo todos los sujetos a ella y generalmente el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales, pues son las más alejadas de los sentidos. Por otra parte, las ciencias son tanto Claro, más este es el exactas, pasaje, ese es el pasaje que nos interesa. aquí estamos. Nos quedó de Caicalepótata más difíciles conocer estas cosas a los hombres, las más universales, claro, las máximamente universales, tamalis takatolu, porque son las más alejadas de los sentidos. Claro, y aquí yo creo que Aristóteles se equivocó, ¿no? O sea, son las más difíciles, él razona así, el argumento que da es ese. Son las más difíciles porque son las más alejadas de los sentidos. Como si fuera obvio que al ser más alejadas de los sentidos fueran las más difíciles. No da otro argumento que este. Este argumento claramente es falso. Digamos, el hecho que sean más alejadas de los sentidos no demuestra que sean las más difíciles. Porque incluiría que tendría que componer el universal a partir de lo empírico, ¿no? Claro, porque eso ya presupone lo que debería primero demostrar. Debería presuponer que nuestra idea vienen pura y simplemente de los sentidos. Claro, si nuestras ideas vinieran pura y simplemente de los sentidos, entonces cuanto más se alejan de los sentidos, serían más difíciles. Pero a ese punto el problema es que cómo lo hacen para alejarse de los sentidos, porque si vienen de los sentidos, ¿cómo se alejan de ellos? ¿Cómo? Eh, no se entiende por dónde se alejan de los sentidos. Pero prescindiendo de eso, primero hay que demostrar que las ideas vienen pura y simplemente de los sentidos, ¿no? En cambio, cuando uno analiza el conocimiento, ve que no es así, que las ideas no vienen pura y simplemente de los sentidos, sino que vienen de esta interacción entre el universal confuso, que él admite en otra parte, pero aquí ya se le olvidó, porque esto de la física lo escribió, me imagino que antes, la verdad que no lo sé, no sé si se sabe tampoco, o si se hipotiza que sea. Pero yo creo que lo más probable es que hacía el ojo que lo escribió antes, ¿eh? Pero aquí no lo toma en cuenta para nada, ¿no? Como son alejadas de los sentidos, entonces son más difíciles. Mm, bien, pero aquí no entiendo ahora en este momento por qué él lo está tomando como un argumento a favor, porque aquí se está diciendo lo contrario. Es que está pensando en la aritmética y en la geometría. ¿Cómo? Entonces está pensando en términos de que sustrayendo todo lo particular nos quedamos solamente con las unidades matemáticas. Como Ah, mm, ¿por qué? ¿De dónde sacaste que está hablando de las entidades matemáticas? más adelante, Ah, porque lo dice más adelante. Ah, ya, pero aquí ya termina el apartado. claro, pero claro, que dice, pues son más alejadas de los sentidos. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. No entiendo dónde estás leyendo. Es la continuación de la metafísica. Ah, de la mitad. Ah, ya. Pensé que estabas hablando de Escoto. Ya, perfecto. ¿No? ¿Por qué Aristóteles dice eso? De que son más alejadas, como más abstractas, quiere decir, como... No, pero yo que lo que estoy diciendo es que aquí en Escoto no entiendo por qué Ah, esto de que lo más universal es más difícil está contado entre los argumentos que probarían que lo universal es conocido primero. A mí me parece que es lo contrario, ¿no? Pero bueno, no nos detengamos excesivamente porque ya es muy tarde. ¿Quieren traducir una frase más, al menos el inicio de la respuesta o no? ¿Cuánto dura la respuesta? No es tan corta, ¿eh? Mm.
Bueno, pero leamos la primera, si tienen tiempo, leamos estas primeras 6 líneas. Algo es algo. No sé si quiere leer. ¿A quién le toca? ¿A Catalina? Yo puedo leer si le cuesta mucho. Ya, Francisco lee y Catalina traduce. Entonces, dicendum, dicendum quod aliquid dicitur prius alio tripliciter. Scilicet generatione, perfectione et adequatione. De duobus primis habetur No, no. nono metaphysicae, de tertio unum posteriorum, Primo. ubi primo posteriorum, ubi dicitur quod universale est quod convenit aliqui primo, et vocat universale et primum adequatione ipsam propriam passionem quae predicatur convertibiliter de subjecto, de duobus primis modis dicendum est ad praesens. Eh, Catalina, ¿quieres traducir? Profesor, yo no, lo de la filología no va conmigo. Ah, estás fuera de ejercicio. Ya, Sí, hace tiempo no me acuerdo. En unos meses quizás. ya. Le toca entonces a Andrew hacer todo el trabajo, traducir y escribir. Em, Pero ahí ese dicendum es como un gerundio, diciendo, literalmente diciendo. Claro, hay que, no, es como indica necesidad. Hay que decir, Hay que decir que algo se dice primero. claro, se dice literalmente antes que algo, prius No sé, alio. anterior o Claro, anterior a algo, que algo se anterior, dice anterior a algo. anterior a algo. Triplicate, triplicator es como de tres maneras. Claro, de 3 maneras. De tres maneras. Skilliket generatione. Es Ese decir, Skilliket no lo conozco. Es es decir, decir, eh, que por generación, por perfección y por adecuación. sí. Eh, de las dos primeras maneras, se tiene, o s- O sí, sí se trata. se trata el libro noveno de la metafísica. De la tercera manera, el libro primero de los analíticos posteriores, eh, donde se dice que el universal es lo que conviene a lo primero, de lo primero, Conviene, de podría ser. algo Y primero, conviene a algo primero. tiene algo primero. De las dos primeras maneras se trata, eh, ya un segundo que de la tercera, Tres. dos, dos, tres, Analíticos posteriores 1, 4. Vamos a terminar con esta última lecturita de Aristóteles. Analíticos posteriores 1, 4. donde se dice que el universal es lo que conviene a lo primero Claro, o a que lo conviene a algo primero o algo así. conviene a algo y llama universal y primero eh, a la adecuación misma
Pero ipsam propiam a la adecuación misma propia, ahí me pierdo. Predicatus, convertibilidad, ¿Dónde te perdiste? Ah, y llama de ipsam universal y primero. a la adecuación misma. No, no, primero por adecuación, porque este es como ablativo. Y llama Perfecto. universal y primero por adecuación a la misma propia pasión, a la misma pasión propia que se predica convertiblemente del sujeto. De los dos primeros No, modos, es un poquito críptico, ¿eh? sí. Sería primero de los Eh, hay que decir de los analíticos dos primeros posteriores. modos. Analyticon Pisteron alfa. Sería, ¿cuál es la De los cita? Ponle la referencia. Entonces, analíticos posteriores, 1, 4. 1, 4. 73 B40. 73 B40. 74 A 13. Ujú. Así dicho en latín, no se entiende. Voy a ver si lo entendemos leyéndolo en griego, ¿eh? Mm, Entonces la pasión propia sería del sujeto. Claro, la pasión del sujeto que se convierte, como dice, reléelo en castellano, como lo pusiste. Me faltó terminar la última oración, pero era, hay que decir que algo se hizo anterior a algo o a otra cosa de tres maneras, es decir, por generación, por perfección y por adecuación. De las dos primeras maneras se trata el libro 9 de la metafísica. De la tercera, los analíticos posteriores, el primer libro de los analíticos posteriores, donde se dice que lo universal es lo que conviene a algo primero, y llama universal y primero por adecuación a la misma pasión propia que se predica convertiblemente del sujeto. De los dos primeros modos, eh, hay que decir que es al presente, eso, ahí me pierdo. O sea, de los primeros dos modos hay que hablar ahora, ad presens, al presente. Ahora. Ya, voy a leer el texto griego a ver si se entiende. 73 B40. Otoin totikon proton deiknytai dio orthas ekon eotiun allo tuto proto hyparkei katolu. Eso es lo que dice. Tuto proto hyparkei katolu. Otoin totikon proton. Kai eapodeixis katauto tutu katolu. Esti. Tondallon tropon tina u katauto. Ude tu isoskelus utesti katolu allepipleon. Aquí también está hablando de geometría. Habría que leerlo con calma. Sí, ya es tarde. Quedamos con esta tarea entonces. Quedamos con esta tarea. Repasar este capítulo. Más que esto de la metafísica, yo me concentraría en repasar esto de primero de los analíticos posteriores. Son como 10 líneas. Pero hay que leer un poco de contexto para orientarse un poco, para ver qué quiere decir esta frase. Esta fórmula que el universal es lo que le conviene a algo primero
y que el universal y lo primero por adecuación llama a la misma propia pasión que se predica convertiblemente del sujeto. Eso es bastante oscuro, ¿eh? Así que quedamos con esta tarea para mañana. Cada uno Eso puede exponer su interpretación mañana. es lo de analítico, el 73B. Claro, pero son varias líneas, 74. 73B40 hasta 74A3, son como 13 líneas. Entonces la tarea sería leer esta paginita de Aristóteles como tarea para mañana. Bastián y Catalina vienen mañana, ¿o no? Yo mañana tengo Entonces, una clase a esa hora. Ah, ya, yo ya. también tengo clase los jueves, yo por eso quería preguntarle sobre los miércoles, porque Ah, yo ok. puedo asistir los miércoles. Ya, perfecto. Ahí si quieren se pueden poner al día con la grabación. Y la vamos a... Y usted lo está subiendo a YouTube siempre, pues, ¿no? Sí, la voy a subir. Porque también... Ah, verdad que tampoco está Andrew. Tú también tienes choque de horario. Sí, pero estaba pensando venir los jueves Ah, y ya, poner el mejor. día con latín. Ya, Voy a perfecto. tener que hablar con Claudia, eso sí, pero Mm, yo creo que me es más fácil ponerme al día con ese seminario. al día con eso, claro, sí, porque esto es más difícil. Sin duda. Ya, perfecto. Nos veríamos mañana entonces a las 10:15, pero mañana en la vida real, en persona, ¿no? In res. Ya, In pero rem. igual lo vamos a grabar igual. Tú, Francisco, vas a venir físicamente. Sí, Ah, ya, perfecto. Ya, in re. excelente. Ya, un gusto entonces. Bien. Chao, Hasta Muchas la profe. próxima. Profe, que esté muchas bien, gracias chao, por la cabros. clase. Hasta la Chao. próxima. Con las momias. No te olvides de las momias. No se olvide la música. Adiós.